Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú pelearás por mí, decía la canción que hemos cantado, esta última no, la anterior. Qué bonita, por cierto, yo no la conocía. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú pelearás por mí. Yo llevo días acordándome mucho de bastantes personas de esta iglesia que sé que cantan esta canción, no sé, con el corazón en la mano, ¿no? Porque están pasando por valle de sombra de muerte, por un tiempo difícil. Y la verdad es que no queda otra que decir, pelea tú por mí, Señor, porque yo ya no tengo fuerzas. Algunos porque han perdido recientemente a algún ser querido y ya no tienen fuerzas. Otros porque estas fechas son complicadas, ¿verdad? Cuando hay tantas ausencias, tantos recuerdos, tantas sillas vacías. Y el consuelo está en que Dios promete que peleará por nosotros, que es el buen pastor. Allí donde los WhatsApps no llegan, ni siquiera los abrazos, aunque confortan, aunque consuelan, pero no llegan, ¿verdad? Esa es la sensación que tengo yo, que hay veces no hay nada que podamos hacer para calmar ese dolor. Y a veces incluso el Señor permite ese tiempo de dolor, aun pudiendo cortarlo, aun pudiendo sanarlo totalmente, trabaja con nosotros de esa forma tan inexplicable. Mi deseo es que sintáis, los que estáis pasando ese tiempo difícil, el abrazo del Señor, el abrazo de la Iglesia, pero que es tan limitado, ¿no? Pero el abrazo del Señor, y sintáis que el Señor pelea por vosotros en medio de este valle de sombra de muerte. Que Dios os bendiga, de verdad, sentid ese abrazo del Señor y ese consuelo del Señor, porque Él pelea por vosotros, pelea por nosotros. Bueno, ¿sabéis que me gusta hacer preguntas? ¿Cómo conocisteis a Jesús? Os voy a pedir que levantéis la mano. La última vez que hablé aquí también hice una pequeña encuesta inicial. Tenéis que levantar la mano, bueno, solo si queréis, ¿vale? Esto tampoco pringa tanto, pero levantad la mano, porque hay muchas opciones, ¿eh? Vamos a ver cuál es la mayoritaria. A ver, ¿cómo conocisteis a Jesús? Entonces, ¿quiénes lo conocisteis en una campaña evangelística? Los de arriba también podéis concursar, ¿eh? ¿Quiénes lo habéis conocido por medio de vuestros padres cuando erais pequeños y o en la iglesia? Muy bien. ¿Quiénes lo conocisteis por un familiar? Sé que algunos podéis levantar la mano varias veces porque están relacionadas, ¿verdad? ¿Quiénes lo conocisteis por un compañero de trabajo? Por otro no, que no trabajáis. ¿Quiénes lo conocisteis porque vuestra pareja era cristiana? Vuestro novio, novia, marido, marida. Muy bien. ¿Quiénes lo conocisteis escuchando una predicación? ¿Quiénes lo conocisteis leyendo la Biblia? Algunos habéis levantado la mano aquí, aunque claro, también seguramente una predicación, la iglesia, pero especialmente leyendo la Biblia, ¿no? ¿Quiénes lo conocisteis al ser invitados a la iglesia por alguien? El otro día una hermana de esta iglesia me recordó, por cuarta o quinta vez, por cierto, cómo conoció al Señor en Australia. Ahí es nada, ¿eh? En Australia. Tuvo que irse a Australia para conocer al Señor. Luego se lo decís, que la he nombrado. ¿Y quién os invitó a la iglesia? Por cierto, ¿quiénes tuvisteis un encuentro con Jesús fulminante? De esos de tipo Saulo, o sea, de nada a todo, ¡pum!
A ver, levantad la mano. De repente, ¡buah! Hace poco algún testimonio que nos han contado aquí similar, ¿no? De ese estilo. ¿Y quiénes luego fuisteis conociendo de manera progresiva? Como nos decía el otro día Pablo, yo decidí seguir a Jesús como 15 veces o así a lo largo de mi vida. ¿Quiénes ha sido así más? Vale. Muy bien. Bueno, en todas las preguntas que he hecho ha habido manos levantadas. En todas. Ha habido en alguna que ha habido 3 manos levantadas, pero en todas ha habido alguna mano levantada. Y ahora lanzo la última y definitiva pregunta. Pero esta no es de levantar la mano, esta es de responder. Así que el que se atreva. ¿Cuál es la forma más efectiva de cumplir con la gran comisión? Lo voy a simplificar. Entonces, ¿cuál es la forma más efectiva de evangelizar? La práctica. ¿Eso qué significa la práctica? Ser un ejemplo a los demás. Testimonio. Jolín, es que claro. No te referirás a un testimonio integral. ¿Más? Salir a la calle a predicar. He preguntado por la más efectiva. Uy, qué bonito es eso, ¿eh? Que cada uno de nosotros seamos la Biblia que se lea. Amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, que no nos ponemos de acuerdo. Yo no soy de los que dicen, sí, muy bien, gracias por... Muy bien. No, he preguntado por cuál es la más efectiva, solo valdría una, ¿eh? Habría que quedar en alguna. Bueno, yo la segunda pregunta que haría es, ¿para quién? Porque para el que conoció a Jesús en una campaña evangelística, ¿cuál fue la forma más efectiva? Para el que lo conoció en el trabajo, ¿cuál fue? No, a ese convéncele de que la mejor forma es una campaña evangelística. O al de la campaña evangelística, convéncele que no, que la mmejor forma es... No, no, hombre. Cada uno como conoció a Jesús. Pues como Jesús le dio la gana mostrarse en ese momento. ¿Verdad? Y yo creo que esta iglesia lo sabe bien. Esta iglesia lo sabe bien. Porque los miembros de esta iglesia han conocido a Jesús de formas muy diferentes. De formas muy diferentes. Yo no me atrevería a decir cómo hay que predicar el evangelio, o dónde hay que hacerlo, o cómo hay que hacerlo. Porque lo que sirvió conmigo no tiene por qué servir con otro. Porque yo tuve una particularidad muy particular que puede que no sea la tuya. ¿Sabéis que en la iglesia tenemos para el año 2026, bueno, y para lo que llevamos de curso, pero vamos a ponernos allá en serio a partir de ahora, 4 prioridades. Eso no significa que el resto de cosas nos dan igual. Significa que, como hay que ser operativos y hay que tomar decisiones y hay que hacer énfasis para ser más efectivos y eficientes, tenemos 4 prioridades clarísimas para este 2026, ya compartidas con todos los responsables, diáconos, todos los que trabajáis en algún ministerio, os ha llegado esta información. De hecho, la tenéis hasta en un portal de servicios de la iglesia, disponible en formato reducido y en formato ampliado para el que quiera leer más. Una de las prioridades es la espiritualidad. Y sobre estas 4 prioridades hablaremos en muchos foros y entre ellos desde esta tribuna durante los próximos meses. El primero es la espiritualidad, priorizar la relación íntima con Dios por encima del activismo ministerial. Esa es una de las primeras prioridades, de la que no hablaré hoy. La segunda, los grupos de hogar. Tratar de que todos estemos conectados en grupos que promuevan el cuidado mutuo y la fraternidad, de la que tampoco hablaré hoy. La tercera, el liderazgo, que cada Pablo tenga su Timoteo. Asegurar el relevo generacional en todos los ministerios y también en la iglesia de manera general. Y tampoco hablaré yo de esta hoy. Y la cuarta, de la que sí hablaré, es el testimonio. Y fijaos la manera en la que lo resumimos, esto de testimonio, porque puede resultar chocante. Testimonio. Buscar la paz de la ciudad. De esto ya se nos ha hablado alguna vez, este pasaje de Jeremías, ¿no? Buscar la paz de la ciudad en la que vivimos.
En aquel entonces Babilonia, hoy Hortaleza, Madrid, España. Promoviendo el bienestar integral del barrio mediante acciones que reflejen la compasión de Dios. Promoviendo el bienestar integral del barrio, de la ciudad, de España, del mundo, mediante acciones que reflejen la compasión de Dios. Esta es una de las 4 prioridades de la Iglesia. Lo ha sido siempre, pero es una de las 4 prioridades de la Iglesia para este 2026. Vamos a leer en Hechos 1, del 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, bueno, por cierto, aquí está Jesús a punto de volver al cielo después de haber cumplido su misión, ha estado unos días resucitado, presentándose a diferentes personas, cientos de personas, y ya está reunido con su círculo más íntimo y les dice que se va y entonces le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y entonces Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Me seréis testigos, les dijo Jesús. Me seréis testigos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ser testigo? Bueno, en el ámbito jurídico todos tenemos claro lo que es ser un testigo, ¿no? Cuando presencias algo y puedes dar fe de lo que has visto. Es más, en un juicio, cuidado si eres testigo y mientes. Pues tú puedes ser un acusado y decir lo que te dé la gana, pero cuidado si eres testigo y mientes, piénsatelo 2 veces. Cuentas lo que has visto. Pero la verdad es que cuando aquí Jesús se refiere a testigo, se refiere a algo más que solamente contar lo que hemos visto y oído, que eso es parte de ser testigo. ¿Sabéis que el griego, sabéis que soy bilingüe? Siempre os lo digo para vuestra vergüenza, soy bilingüe español-griego. Y sabéis que en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, la palabra que se usa para testigo es la misma que se utiliza para mártir, ¿no? Martus, testigo, martus. Y efectivamente muchos de los primeros cristianos fueron testigos en el significado más pleno de la palabra, ¿verdad? Porque llegaron a morir por ser testigos. Gracias a Dios, el significado de testigo hoy no tiene por qué conllevar morir por el Evangelio. Aunque posiblemente sí sufrir por el Evangelio, ¿no? Eso es una promesa de Jesús. No dijo, os irá genial. ¿A qué no? No dijo, os irá genial. Os perseguirán, se reirán de vosotros, se burlarán de vosotros. Y aunque, como decía Rubén, aquí en España, al menos en los últimos, ya han pasado muchos, ¿no? 50 años de democracia, posiblemente no se haya derramado ni una sola gota de sangre o pocas gotas de sangre por el Evangelio. En España en otro tiempo sí que la cosa era más complicada, ¿no? Los que seáis más mayores, las cosas en España sí que eran difíciles hasta el 75, ¿no? Y en otros lugares del mundo, vaya, sí lo son, lo siguen siendo. Pero para nosotros este concepto, entender que viene de la palabra martus, nos ayuda a entender que ser testigos no es solo decir unas cositas y ya. A mí por lo menos me ayuda a entender qué significa ese concepto. Cuando Jesús nos dijo, seréis testigos, ¿a qué se estaba refiriendo? Cuando Jesús dice, me seréis testigos, habla de una manera de vivir integral. Recuerdo que alguna vez hablé aquí, desde este púlpito, de lo de integral, poniendo el ejemplo del pan, ¿no? Eso significa integral, entero, sin quitar y sin añadir. Tal cual. Eso significa integral, ¿no? La semilla completa, entera, el grano entero. Sin añadidos y sin quitarle nada.
Y esta forma de vivir el Evangelio de manera integral, de ser testigos integralmente, es incompatible con un seguimiento de Cristo parcial o edulcorado, a mi manera. Es incompatible. De hecho, la misión que tenemos como cristianos de ser testigos no es nuestra misión. Ya se ha dicho varias veces aquí, es la misión de Dios. La misión que nosotros tenemos encomendada es la misión de Dios. El propio Jesucristo fue testigo del Padre. Por cierto, Él fue testigo en el sentido más amplio de la palabra, porque fue mártir también. Para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad, dijo Jesús. Para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Y así como el Padre me envió, dice 2 capítulos después, y así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Ese es el modelo de la misión. Así como el Padre envía a Jesús, Jesús nos envía a nosotros. Y por cierto, así como Jesús fue testigo integral del Padre, nos insta a nosotros a ser testigos integralmente de Cristo. Esa es la idea. Por eso es su misión, no la nuestra. Por tanto, la misión de Cristo es nuestro modelo. Él, enviado por el Padre, vivió una vida integral, íntegra. Nosotros, enviados por Jesús, debemos ser testigos de igual forma. ¿Cómo? Con nuestras palabras. En Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en el libro de los Hechos vemos muchísimas ocasiones en las que lo que hacen los apóstoles es predicar con palabras. Pablo en Atenas, en Éfeso, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Hablar. Varones judíos, y empieza a hablar. Atenienses, he visto que, y empieza a hablar. Pero también con nuestras acciones, como vemos en Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así brille vuestra luz, para que vean vuestras buenas palabras. No, para que vean vuestras buenas acciones. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo de que seamos la Biblia, que otros lean, que decía Rubén. ¿Y dónde? ¿Dónde? Pues en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver un poco eso. En Jerusalén. Lo vamos a ver cada uno de estos muy rápidamente desde el punto de vista individual y también como iglesia. ¿Qué os parece? Entonces tendremos un reto individual y tendremos un reto como iglesia. Y a ver si lo logramos, os lo logro hacer llegar correctamente. Individualmente en Jerusalén, ahí es donde estaban los discípulos. Cuando Jesús les dice eso, estaban allí, en Jerusalén. Entonces, cuando dice Jerusalén, significa aquí donde estáis. En un radio de acción muy corto. Y aquí se me ocurre que sea nuestra familia. Nuestra familia. Tu círculo más cercano. Por ejemplo, tu familia. Siempre me ha llamado la atención el pasaje de las bodas de Caná. ¿Nunca os habéis preguntado por qué lo primero que hace María cuando se acaba el vino es recurrir a Jesús? Yo me lo he preguntado muchísimas veces. Pienso, claro, porque Jesús todavía no había comenzado a hacer milagros. Al menos no están escritos en los evangelios, no están recogidos en los evangelios. Parece que todavía no había comenzado. De hecho, Jesús mismo lo dice. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero pienso, Jesús tendría unos 30 años, ¿no? Por aquel entonces. Entonces pienso, ¿qué habría hecho Jesús durante esos 30 años para que se acaba el vino y la madre de Jesús lo primero que piensa es, mi hijo va a solucionar aquí el percal? Yo estoy en una boda, se acaba el vino y mi madre no les dice a los de la boda, tranquilos que Dani hace lo que Dani os diga.
Ya os aseguro yo que no. Pero ¿por qué Jesús sí? ¿Qué tendría Jesús? Y yo digo, podría tener lo que quisiera, pero si no lo hubiera testificado, si no hubiera encarnado lo que era a la edad de 30 años con su madre no habría recurrido a él, no habría pensado en Jesús. Después ya sí, hombre, una persona que te multiplica unos panes y unos peces y da de comer a 5.000, bien te puede convertir el agua en vino. Luego ya era trampa, pero al principio, ¿qué? ¿No lo habéis pensado? ¿Y no se os ha ocurrido también pensar en que quizá es probable que Santiago, el que escribe, incluso Judas, el que escribe, no el malo, el bueno, el que escribe, fueran hermanos de Jesús? Algunos otros estudiosos que dicen que no, que Jesús no tuvo hermanos. Bueno, muy familiares de Jesús, muy cercanos de Jesús. ¿Habéis leído lo que dice Santiago sobre Jesús? ¿Os imagináis a vuestro hermano diciendo eso de vosotros? ¿Qué testimonio daría Jesús en casa para que su madre y sus hermanos tuvieran la concepción que tenían de él? ¿Qué testimonio daría Jesús en casa? Qué pena que la Biblia no nos hable de eso casi. Los que hayáis visto la serie de Chosen o la peli de dibujos animados, es interesante. A mí me choca mucho ver a Jesús en facetas, claro, inventadas, ¿no? Porque no están los evangelios, entonces hay que suponerlo, pero me descuadra mucho ver a Jesús en situaciones habituales del día a día. Pero claro, Jesús dormía, se levantaba, se aseaba, iba al baño, cocinaba, ¿no? No estaba todo el día por ahí, por el monte, haciendo sermones y diciendo bienaventurados todo el tiempo, ¿no? A mí me habría encantado, como padre, como educador, como creyente, no sé, ver cómo era Jesús en el día a día, en las pequeñas cosas. Pero tenemos que imaginarlo, ¿no? Yo sé que hay padres aquí, y conozco muchos padres, y cuanto más mayor me hago, más padres de este tipo conozco, sobre todo porque soy amigo de sus hijos, o era amigo de sus hijos, que están muy tristes, porque sus hijos no andan en los caminos del Señor. Y yo no sé qué decir, la verdad. No sé qué decir. Es más, no digo nada, porque para decir tonterías, mejor me callo. Yo lo único que puedo hacer es orar. Porque qué difícil es esto, ¿verdad? Qué difícil es. Tantísimos años de testimonio. Y Señor, ¿por qué? Venga, Señor, por favor. He tratado de dar buen testimonio, he tratado de hacer las cosas bien. De verdad que lo he intentado, con fallos, sí, claro, como el de al lado, pero mira los hijos del de al lado. Sí que están en tus caminos, ¿y por qué los míos no? Supongo que todos conocemos a personas que tienen esta lucha. Y de nuevo, yo no sé qué decir. Pero sí sé lo que dice la Biblia. Y estas personas también. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, dice en Deuteronomio. En Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Habéis leído el libro de San Agustín? Bueno, no sé si decir Agustín. Yo tenía una profe que dijo, yo sé que tú eres evangélico, porque cuando has dicho que has hablado del evangelio de San Juan, has dicho el evangelio de Juan. Digo, anda, mira, y con eso ya me has pillado, que soy evangélico. Digo, no tengo ningún problema en decir San Juan, ¿eh? Me acuerdo que Juan Blake me decía de broma, me decía San Daniel cuando me veía. ¿Por qué no? San Agustín, claro. Apartado por Dios, ¿verdad? Elegido por Dios. Como San Javier, San José Pablo, San Álvaro. Pues en su libro Confesiones de un pecador,
San Agustín, fijaos lo que dice. Un pieza, ¿eh? Un pieza. Dice, a ver dónde está. Dice, era yo niño todavía cuando oí hablar de la vida eterna que nos ha sido prometida por nuestro Dios. ¿De quién lo oyó hablar? De sus padres, fundamentalmente de su madre. Era yo niño. Bueno, y después él mismo relata su niñez, luego su adolescencia, su juventud, un pieza. No quiere saber nada de Dios, vive la vida totalmente. San Agustín, el de las imágenes así con la aureola y tal. Un pieza. Pero fijaos lo que dice. Me consideraba grande, hinchado como estaba de soberbia. Yo era demasiado soberbio como para sentirme niño. Y mirad, pero enviaste tu mano de lo alto. ¿Cómo? Sacaste mi alma de esta profunda oscuridad. Mi madre, fiel sierva tuya, te lloraba por mí, derramando más lágrimas por mi muerte espiritual que otras madres lo hacen por la muerte corporal de sus hijos. Tú la escuchaste y no despreciaste las lágrimas que derramó hasta regar el suelo allí donde se ponía para hacer oración. Si yo supiera de las que me ha librado el Señor por las oraciones de mis padres, no les habría dado un abrazo en Navidad, les habría dado 1000. Algún día lo sabré y el Señor me dirá, Dani, ¿tú qué te crees, chaval? Cuando tú creías que lo hacías tú, lo estaba haciendo tu madre de rodillas en su habitación. Tu padre orando por ti. Yo no sé qué decir, pero sí sé que la oración tiene poder. Y os animo, padres, madres, que quizá ya, algunos ya hasta habéis tirado la toalla, ¿no? Y habéis dicho, se acabó, ya está. No tiréis la toalla, no tiréis la toalla. Perseverad, perseverad. Y si hace falta seguir regando con lágrimas el lugar en el que hacéis el devocional, seguid haciéndolo. Y hasta aquí puedo leer. ¿Y qué pasa si eres una mujer y estás casado con un hombre no cristiano, o eres un hombre cristiano y estás casado con una mujer no cristiana? ¿Qué dice la Biblia? Pues Pedro se lo dice a las mujeres, pero posiblemente fuera porque esto era lo mayoritario, ¿no? Las mujeres que se acercaban a las primeras comunidades de cristianos, el hombre no, pasaba, se quedaba en casa, él seguía con lo suyo, y las mujeres piadosas se acercaban ahí, ¿no? Pero vamos, líbreme Dios de decir lo que quería decir Pedro aquí, pero a mí me da la sensación de que cambiando mujer por hombre también vale, ¿eh? Dice asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta vuestra. Tampoco tiréis la toalla. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tampoco tiréis la toalla. No me gustan demasiado estas frases así muy evangélicas que decimos sin pensar casi lo que significan, sobre todo porque a veces son una excusa, eso de la familia es el primer ministerio. Digo, oye, vienes, no, es que la familia, ya que te quieres quedar en casa. Pero hay mucho de valor ahí, como diría Manuel. Es verdad que la familia es el primer ministerio. Esta es nuestra Jerusalén, nuestra primera Jerusalén. Y como iglesia, pues entre los miembros de nuestra iglesia, y ya hay muchas personas y muchas estáis aquí haciéndolo. Mirad, los profesores de buscadores, los maestros de los discipulados, Mari Carmen, Sara, Tatiana, los maestros de escuela dominical, los líderes de grupos de hogar, 18, 20, 22, no sé cuántos grupos de hogar hay ahora, pero muchos. Cada uno de esos líderes de grupo de hogar, todos los líderes y responsables de adolescentes, de senior, adolescentes, jóvenes 1, jóvenes 2, jóvenes 3, jóvenes 5, cada vez hay más grupos de jóvenes. Primera Tesalonicenses, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros,
así como lo hacéis. Y entonces, cuando nuestros hijos se bauticen aquí y cuenten su testimonio, ¿qué dirán? ¿Cómo conocieron a Jesús? Pues mira, conociendo a un adolescente joven, lo último que dirá es que lo conoció por sus padres. Porque están los padres todos los días contándole las historias, orando con ellos, llevándoles a la iglesia, trayéndoles, poniéndoles... Luego va un figurita en una conferencia de esta de jóvenes al que no conocen, dice 4 tonterías y de repente le cambia la vida a tu hijo. Y te dan ganas de dime dónde vive el figurita ese. ¿Qué te ha dicho ese que no te lleve diciendo yo 20 años, chaval? ¿No? Yo todavía tengo los hijos más pequeños, pero ya lo estoy viendo venir. Ya estoy viendo venir al figurita de turno en un Misión Posible 2034. Pues bendito figurita, hombre. Bendito figurita, que ocupará su lugar en el momento adecuado. Y yo trato de ocupar el mío en mi momento. Así que cuando mis hijos, ojalá Dios lo quiera, salgan aquí algún día y cuenten su testimonio, no sé yo si nombrarán a papá o a mamá, no lo sé, pero yo pensaré, ¿he hecho lo que tenía que hacer? Y aunque nombren a papá y mamá y solo a papá y mamá, yo ¿sabes de quién me acordaré? De sus profes de buscadores, que estuvieron con ellos desde los 18 meses. Me acordaré de sus líderes de senior, de adolescentes. Me acordaré de cada uno de vosotros que les abrazabais, que les dabais besos por ahí. Incluso a algunos le daban monedas de 1 euro, de 2 euros. Porque todos vosotros habéis hecho esto. ¿Cuánto ha pesado? No sé. Pero cada uno ha hecho su parte en esta pequeña familia, en esta Jerusalén que tenemos aquí. En segundo lugar, nos dice que prediquemos el Evangelio de forma integral en toda Judea. Yo recuerdo desde pequeño cuando veía a mis padres o a un tío, tengo un tío que algunos lo conocéis, tengo un tío que habla del Evangelio a... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cómo? ¿Quién es Jesús? Me ha parecido que me estabas preguntando que cómo se puede ser salvo. Y yo les veía y decía, madre mía, ¿cuándo seré como ellos? Y entonces decía, ya sé. Cuando yo sea como ellos, así mayor, yo también lo haré. Negativo. Cuando sea alguien respetable en mi trabajo, cuando ya tenga un trabajo ya de verdad, no estos trabajillos, cuando tenga un trabajo de verdad y ya tal, entonces ahí ya sí, claro, porque ¿cómo voy a tener vergüenza de dar testimonio si soy una persona de éxito? O cuando termine la carrera universitaria, que ya, claro, ostras, no es lo mismo que te lo diga alguien que no tiene el graduado escolar a que te lo diga un graduado universitario. Esto ya tiene más empaque. Entonces ya ahí, ya sí que voy a hablar con cualquiera porque... O cuando ya tenga dinero y entonces ya sí que no me da vergüenza porque, ostras, que tengo atrás un backup interesante. ¿No os ha pasado alguna vez? Luego te das cuenta de que nunca es el momento perfecto. Porque en realidad todos los momentos eran perfectos. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Si Timoteo, si hubiera esperado al tiempo perfecto, no habría llegado nunca. Esto nos pasa con todo, no con lo de evangelizar. ¿Cuántos momentos perfectos hemos dejado pasar buscando que llegara el perfecto? Y ya llegaba, ya había llegado. ¿Cuántos momentos perfectos nos hemos perdido para tantas cosas? Esperando que llegara el perfecto con mayúsculas. Y no llega nunca. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y el ejemplo de Jesús aquí es paradigmático. Pasó 3 años con sus discípulos, 3 años con sus discípulos. En los evangelios tenemos sus principales palabras y sus principales acciones, pero ¿os imagináis 24 horas con Jesús? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? En la serie esta de Chosen hay un capítulo en el que está Jesús durmiendo ahí en el descampado y se acercan unos niños, ¿no? Y me resulta extraño ver a Jesús ahí y reírse
y bromear y está haciendo unas cosas con madera y digo, ¿pero Jesús hacía eso? Claro que hacía. Y apagando el fuego y luego lavando el cubierto con el que había comido el día anterior. ¿Cómo hacía Jesús eso? ¿Qué sería ver despertar a Jesús? Verle comer, asearse, enfrentarse con problemas. ¿Qué hacía Jesús cuando le dolía la cabeza? ¿Se enfadaba como yo? Yo cuando me pongo malo no hay quien me aguante. No sé, ¿Jesús se pondría enfermo alguna vez? No tuvo pecado, pero enfermedad, yo qué sé. Igual sí, ¿no? ¿Me permitís que piense que igual sí? No sé. ¿Qué haría Jesús? Cuando se le coló a alguien en una rotonda, ¿cómo reaccionaría Jesús en las rotondas? Pues no lo sé, pero me encantaría saberlo. Lo que sé es que Jesús no dividía su vida en ahora voy a hacer lo mío y ahora ya voy a ser una persona normal. Jesús no dividía su vida así. Ahora voy a dar testimonio del Padre y ahora no. Ahora sí, ahora no. On, off, on, off. Eso seguro que no lo hizo. Yo me he dado cuenta con el paso de los años, ya un poco tarde, pero con el paso de los años me he dado cuenta de que vivir mi fe con naturalidad, sin disfrazarme de cristiano, es mucho más efectivo y real. Me he dado cuenta que es mejor, en lugar de disfrazarme de cristiano, revestirme de la armadura de Dios, como dice la palabra. Es un disfraz distinto. Con naturalidad, la verdad, la fe, la justicia, la palabra, la salvación. Esa armadura, siempre, siempre, desde que me acuesto hasta que me vuelvo a acostar el día siguiente. He aprendido mucho de personas que viven su fe y su cristianismo de manera natural y durante muchos años los he envidiado. Digo, ¿con qué naturalidad dice las cosas que dice? ¿Con qué naturalidad integra su vida de iglesia como parte de su vida? Sin ponerse rojo porque dice que va a la iglesia o que esto tal, o que esto Dios dice, o que esto Jesús, o que no. Y yo siempre con esa cosa, ¿no? Ese dualismo de ahora estoy dando testimonio y ahora estoy siendo una persona normal. Siempre he admirado a esas personas. Sigo sin ser una de ellas. Pero para mí esas personas son un modelo que viven de manera integral en cualquier momento, son cristianos, porque no tienen que hacer una distinción. ¿Para qué? La sociedad hoy en día, y hoy más que nunca, esto se dice siempre, pero es que hoy es más que nunca, lo que necesita son ejemplos de vida íntegros y coherentes. Eso es lo que necesita la sociedad. Donde la vulnerabilidad es parte de la vida también. Y este afán por ocultar la vulnerabilidad de algunos cristianos ha sido contraproducente. Cristianos que parece que no tienen problemas, que no tienen errores, que no tienen fallos, que no tienen una parte oculta, que no tienen pecado, que no tienen debilidad. A mí ese tipo de cristianos me han hecho mucho daño, porque con su mejor intención seguramente. Tampoco vas a ir a un púlpito a contar tus pecados, ¿no? Tampoco vas a salir a un púlpito a hablar de ti. Pero esa sensación de que yo nunca iba a ser como ellos, a mí me destruía. Me destruía. Y yo cumplía un año más y decía, y todavía sigo siendo igual de zoquete. Y mira, ¿cuándo llegaré? Imposible, imposible. Claro, luego ya, y esto es lamentable, pero luego lamentablemente ves ese lado que no se veía y te pega un bajón. ¿No? Te pega un bajón de, ay, madre mía. Uf. Pues más bajón te pega cuando tenías unas expectativas puestas en esas personas que no deberías tener, ¿verdad? De esto nos habló José Daniel hace poco. Ejemplos de vida íntegros y coherentes,
donde la vulnerabilidad es una parte visible. Predicamos también desde nuestra vulnerabilidad. A mí no me importa hacerlo. Y como iglesia, ya no estamos en Canillejas, estamos en Hortaleza. ¿Y por qué? Pues alguna razón habrá. Aquí nos ha puesto Dios. Y esta iglesia entiende lo que es en toda Judea. No digo que lo hagamos todo bien, pero tampoco lo hacemos todo mal. Fijaos, en el Ministerio de Acción Social se atienden decenas de personas de toda Judea cada semana, sin distinguir artificialmente entre predicar el Evangelio y ayudar en las necesidades diarias. Porque en esta iglesia no hacemos esa distinción. ¿En qué momento Jesús distinguió entre lo escatológico y lo del día a día? ¿En qué momento dijo Dios, ahora toca sanidades físicas, ahora tocan sanidades espirituales? ¿En qué momento Dios nos habló de una misión como una cuestión puramente de salvar almas? Creo que no lo dijo en ningún momento. Nosotros tenemos claro que nuestra misión es una misión integral. Y mal haríamos si anduviéramos poniendo en compartimentos lo que hacemos, ¿no? Esto es hablar del Evangelio y esto es ayudar al necesitado. Y ayudar al necesitario no es parte del Evangelio. Tratamos de extender el reino de Dios y así es el reino de Dios. Y eso hizo Jesús. Talleres durante la semana para atender a personas del barrio. Hace poco aquí se hizo una fiesta para menores no acompañados, lejos de sus familias, lejos de sus lugares de origen, con situaciones complicadas. Eso es ser testigos en Judea. Diferentes actividades evangelísticas y culturales que se han desarrollado durante este año en la iglesia. Y por último, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde el punto de vista individual yo quiero hacer énfasis en una cosa, aunque se podría hacer en varias. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con las redes sociales? Nunca ha estado tan fácil para un cristiano dar testimonio a gente a la que no conoce. Cuando yo era un adolescente, ¿cómo iba yo a dar testimonio a una persona de Cádiz, o de Sydney, o de Londres, o de Santander? Imposible. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues yo daba testimonio ahí, Jerusalén, Judea y tal. Pero vosotros lo sabéis, jóvenes y no tan jóvenes. A los jóvenes les hablo de Instagram y TikTok, a vosotros os hablo de Facebook. Que todavía tenéis Facebook, reconocedlo. ¿Qué gente tenéis en Facebook? Por favor, decídmelo. Tenéis gente que no habéis visto en vuestra vida, que vive en Quito, en no sé dónde. Que los que sois de allí, que decir, claro, Quito, porque es donde yo nací, claro, por eso lo tengo, ¿no? Pero a que tenéis gente muy extraña ahí. Salvo los que estáis un poquito tal, que vais eliminando porque no queréis tener gente a la que no conocéis y tal. Pero lo normal es ir añadiendo amigos y al final tenéis 4.500. Nunca ha sido tan fácil hablar de Jesús a gente que no conocemos como hoy en día. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ponemos una cruz? ¿Ponemos una imagen de una cruz o de unas manos así? ¿Hacemos eso? Como lo de la banderita de España, ¿no? El que vive en Andorra con la banderita de España y pagando impuestos en Andorra, pero muy patriota, ¿no? ¿Qué es el verdadero patriotismo? Pues si eres patriota de verdad, demuéstralo, ¿no? Tú si eres cristiano de verdad, ¿qué pones? ¿Logos, imágenes, fotitos? Yo te invito a que pienses y a que hagas esta reflexión. ¿Qué testimonio doy en las redes sociales?
Los que me conocen porque me conocen, pero los que no me conocen y solo me conocen por las redes sociales, ¿qué dirían de mí? ¿Quién dirían que soy? Y cuando hablamos con gente a la que no conocemos, que eso es Samaria y hasta lo último de la tierra, no tenemos por qué irnos a otro sitio, porque muchos vienen aquí, ¿verdad? Cuando hablamos con alguien que no conocemos y sobre todo que sabemos que no vamos a volver a ver en nuestra vida, por lo menos a mí me resulta facilísimo. Es lo que más fácil me resulta. Hay otros a los que no, pero para mí eso es facilísimo. Muy, muy fácil, no me importa. Si me dicen, mañana tienes que ir a hablar a 500 personas de no sé dónde y tal, no tengo ningún problema. Ahora, mañana, con el que compartes despacho ahí, tienes que tener una conversación sobre Jesús. Ay, a mí ya me entran los sudores, porque ya pienso, ¿y cómo lo saco? Sin que suene artificial, ¿y cómo lo hago? Y se me va a notar que voy a degüello, no quiero que piense que le estoy tratando de... Y ya empiezo a ponerme... Ahora, a 500 personas a las que no voy a ver en mi vida no me importa. No sé tú, esto yo creo que es algo personal totalmente, pero a mí es lo que me pasa. Pero es que Jesús nos insta a hacerlo en estos tres niveles. En lo corto, en lo medio y en lo largo. Yo soy más de lo largo. Yo soy más de viajes misioneros. Y tu familia no sabe ni en lo que crees. O al revés. Yo soy más de lo corto y tal. Y no aprovecho ninguna ocasión de hablar con una persona desconocida. Y como iglesia, ¿cómo podemos ser testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra? Pues dentro de poco empieza la campaña contra el frío. Y en esa campaña contra el frío se llevarán alimentos, se llevarán ropa, se llevarán abrazos, se llevarán palabras a personas desperdigadas por todo Madrid, fundamentalmente debajo de los puentes de Madrid. Se han hecho varios viajes misioneros y se seguirán haciendo. Tenemos un equipo deseando ayuda para hablar del Evangelio y testificar de Cristo en las redes sociales, en Internet, en YouTube. Propuestas prácticas de testimonio. Aquí voy a ser muy práctico, ¿vale? Ya sé que en las predicaciones suelen ser las cosas así un poco generales, por conceptos, y luego ya tú lo aplicas. Aquí te lo aplico yo. No tengo ningún problema. Si quieres, te lo aplico yo, ¿vale? Y si no te sirve ninguna de estas, pues haz tu propia aplicación. Primera aplicación práctica de testimonio. Yo soy Andrés. ¿Conocéis eso? Yo soy Dani, ¿vale? No os confundáis. Pero ¿conocéis el programa Yo soy Andrés? Pues el que no lo conozca, hay que estar más atentos. Porque se ha dicho en la iglesia, hombre. Os lo voy a volver a preguntar en 1 o 2 meses, a ver si ya lo sabéis. Yo soy Andrés. Hay un festival, Festival de la Esperanza, a finales del mes de mayo. Y hay una oportunidad que puede estar relacionada con el festival o no, que es que pienses en una persona cercana a ti por la que vas a estar orando sin parar y a la que vas a tratar de presentar el Evangelio de Jesús. Y después, si tienes la ocasión, le puedes llevar a este festival en el que habrá miles de personas, ojalá muchos miles de personas, escuchando el Evangelio. Yo soy Andrés. Una tarjetita muy mona, unos pasos, muy bien pensado, muy bien hecho. ¿Necesitas esto? ¿Te gusta hacerlo así? ¿Te vendría bien pensar en una persona porque te agobia pensar en 10? Una persona y enfocarte en ello. Habla con Paco y con Sara, que están por ahí. Y pregunta, oye, esto de yo soy Andrés, ¿os acordáis Andrés, que conoció a Jesús y entonces fue corriendo donde su hermano y le dijo, he conocido al Mesías? Anda, ya vas a conocer al Mesías, chaval, ¿no? ¿Quieres ser el Andrés de alguien? Tú que has conocido al Mesías, ¿no crees que es urgente? 2, segunda propuesta. Involúcrate en alguno de los equipos que hacen estas cosas. Hay un equipo de evangelización que si no hace más cosas es porque le falta gente. Así de triste, pero así de cierto.
que si no hacen más cosas, y más grandes, y más veces, y más distintas, es porque faltan personas que quieran comprometerse ahí. Hay un equipo de evangelización en la iglesia. ¿Qué significa? ¿Que esos son los que evangelizan y el resto no? Para nada. Creo que ya he puesto algunos ejemplos. Pero si sientes ese fuego en tu corazón, aquí hay un equipo esperándote. Pero también hay otro equipo de acción social que da testimonio integral del amor de Cristo semanalmente a personas del barrio, aquí en la iglesia. Esta es otra oportunidad. También hay un equipo de misiones que se va a lugares lejos de España para hablar del Evangelio y para ser un testimonio integral del amor de Cristo. Hay un equipo de campaña contra el frío que necesita que estés ahí, ayudando a hacer la comida aquí en la iglesia, preparar las cosas que se van a repartir, hacer de transportista para poder llevar a la gente a los puntos a los que van a repartir, etc. Hay un equipo de comunicación que si no hacen más cosas y mejores y más diversas es porque faltan técnicos, creativos, personas que quieran participar aquí. Oye, ¿te gustan las redes sociales? ¿Te gusta el diseño gráfico? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta hacer vídeos? ¿Te gusta...? Hay un ministerio ahí que está deseando contar contigo. ¿Se te da bien hacer algo especial que podrías enseñar a otros? Proponlo. Puedes impartir un taller semanalmente para personas del barrio sobre algo que se te da bien hacer. A Mario se le da más o menos bien escribir, ¿no? Más o menos tal. Y dijo, hombre, pues puedo enseñar cómo escribir de forma creativa. A Claudina se le daba bien bailar, zumba. Pues puedo hacer un taller gratuito de zumba para las personas del barrio. A Michael, la guitarra. Marifrance y su equipo con la costura. Giles, Jane con el inglés. ¿Qué puedes ofrecer tú? Ofrécelo. Y ellos te pueden hablar de las oportunidades de testimonio que han tenido gracias a estas actividades. 3. Puedes colaborar con algún ministerio encargado del desarrollo espiritual de los miembros de la iglesia. Porque esto es ser testigos en Jerusalén. ¿Te gustaría ser parte de la formación cristiana de los niños de esta iglesia? O de los adolescentes, o de los jóvenes, o de los adultos, de las personas que se acercan a Cristo por primera vez y quieren aprender los rudimentos del Evangelio. ¿Te gustaría? Pues hay un montón de ministerios a los que les encantaría contar con tu presencia, con tu ayuda, con tus dones. Puedes pensar y proponer nuevas formas de acercar a Jesús a tu generación. Yo cuando era joven decía, es que en mi iglesia... era otra, no os preocupéis, no era en esta. Es que mi iglesia no sabe cómo llegar a la gente joven. Y pues posiblemente vosotros jóvenes y adolescentes y tal de aquí, dicen, es que siempre todo lo que se hace es para mayores. Que si una obra de teatro de no sé qué, que si una charla coloquio de no sé cuál, que si, pues que no hay nada para jóvenes. Como vaya, como suba para allá. Pues piensa, ¿qué podemos hacer para alcanzar a la gente de tu edad en la iglesia? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué me tengo que disfrazar? ¿Qué se puede hacer? Por cierto, ¿y qué tal si lo hacéis vosotros? Proponedlo y lo haremos. Sé intencionado cuando posteas o comentas algo en internet. De vez en cuando, sé intencionado. Y lo veo en muchos de vosotros. Yo no tengo redes sociales, más que un Twitter profesional que solo uso para cosas profesionales. Pero en los estados de WhatsApp os veo a muchos de vosotros. Y me parece maravilloso. Cuando todo el mundo está poniendo Santa is coming to town, vosotros estáis poniendo una profecía bíblica de que vendría el Mesías. Eso es una muy buena oportunidad. Porque todos tus contactos de tal, ahí lo han visto. Y eso
creo que tiene poder. En resumen, Jesús es nuestro modelo. Es la referencia de testimonio integral, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y Jesús dio ese testimonio integral de 1000 formas, no solo de una, no solo de una. Habló de tú a tú, habló en pequeños grupitos y habló a las multitudes. Dio testimonio hablando, dio testimonio sanando enfermedades, dio testimonio alimentando, dio testimonio dando un paseo, dio testimonio ayudando a pescar. Lo hizo de 1000 formas, de 1000 maneras y en cualquier circunstancia. Dios te ha dado unas cualidades y unos dones determinados. Hace un tiempo, desde aquí, os hablé del tiempo como uno de los dones más preciados que Dios nos ha dado a todos, el tiempo. Con esa parábola de los talentos, ¿no? Que ahora el Señor cuando venga y diga, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Vale, no te di la voz de Whitney Houston, pero te di tiempo. ¿Qué hiciste con él? ¿En qué lo vas a invertir? ¿Cómo vas a administrarlo? Y esta frase que se atribuye a San Francisco de Asís o Francisco de Asís. Predica en todo momento y si es necesario, usa las palabras. Señor, ayúdanos a poder ser un testimonio integral. Testigos íntegros del amor que tú mostraste a través de Jesús. Ayúdanos en estos debates que nos hacemos con nosotros mismos, tratando de ser estratégicos, de planificar, hacer esquemas y luego vivir una vida tan diferente a lo que tú quieres que hagamos, a la que tú quieres que vivamos. Ayúdanos como individuos y como iglesia a cumplir con la gran comisión que tú nos has encomendado, a no olvidar que estamos aquí por eso, a no olvidar que esta es la razón de nuestra existencia y posiblemente uno de los motivos por los cuales tú todavía no has venido por segunda vez. Porque deseas que muchas más personas puedan ser salvas y conocer el Evangelio. Porque quieres extender tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos que tú utilices para esta extensión de tu reino y no obstáculos. Porque tú lo vas a hacer de igual forma. Pero qué bonito es saber que somos parte de tu plan. Ayúdanos a serlo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.